Desde el primer instante, imagina la calma de una mañana después de la tormenta cuando Huyen, una mujer que ha soportado muchas heridas, abre la puerta para enfrentarse a un mundo lleno de desafíos. Tras una conversación tensa con su antigua suegra, nadie sabe lo que sucederá después. ¿La dejará en paz esa mujer que siempre ha actuado desde las sombras del pasado? ¿O estará tramando un nuevo plan para arrastrar a Huyen de nuevo al torbellino del dolor? En otro lugar, Ye, el hombre que guarda un amor silencioso, llegará a tiempo para protegerla como un héroe inesperado antes de que todo se salga de control. Cada respiro, cada mirada, cada gesto de Huyen en el episodio de hoy mantendrá a los espectadores al borde del asiento. Esta historia no solo es una batalla entre el pasado y el presente, sino también un viaje hacia la paz interior, algo que todos hemos anhelado alguna vez. Prepárate porque los próximos minutos te dejarán sin aliento, la verdad saldrá a la luz, el amor será puesto a prueba y el valor de Huyen será llevado al límite. Un episodio lleno de emociones, doloroso pero bellísimo, intenso y conmovedor te espera. No podrás apartar la vista. Aquel día después de echar a su suegra fuera de casa, Huyen se quedó inmóvil en la pequeña habitación, donde el olor del té frío y el tic-tac del viejo reloj se mezclaban en una melodía triste. Su corazón pesaba atrapado entre 1000 pensamientos que la atormentaban. Aquella mujer, la misma que alguna vez fue cruel, autoritaria, y la había expulsado junto a su pequeña hija en una noche de lluvia helada, ahora regresaba con una voz suave como el viento, los ojos húmedos, y palabras de disculpa que sonaban tan verdaderas como falsas. Huyen no podía creerlo. Una persona tan orgullosa, incapaz de inclinar la cabeza, de repente se mostraba así de humilde. ¿O acaso detrás de esa dulzura repentina se escondía un plan meticulosamente calculado y tan frío como el acero? El atardecer caía y la luz dorada atravesaba las rendijas de la ventana, tiñendo el rostro delgado de Huyen con un tono cansado. Miró alrededor de la pequeña casa, el refugio donde madre e hija habían sobrevivido tantos años de tormenta, y por un instante la imagen de Maya, su hija de ojos puros y sonrisa inocente, apareció en su mente. Huyen apretó las manos con fuerza. Recordó cómo ese mismo día su suegra no solo vino a suplicarle que firmara la solicitud de reducción de pena para Tuk, su exmarido infiel, sino que también mencionó a Maya una y otra vez. Su voz parecía llena de cariño, pero en aquella mirada había algo oscuro, extraño, como una fiera vieja que espera pacientemente el momento justo para atacar. ¿Cómo está Maya, hija? Todavía me recuerda la pregunta. Sonó inofensiva, pero hizo que Huyen se estremeciera. Aún recordaba aquellas palabras crueles de años atrás. Si no puedes darme un hijo varón, márchate de esta casa de inmediato. Su voz había sido tan fría como el hierro, su mirada despreciativa. Esa noche, bajo la lluvia torrencial, Huyen abrazó a la recién nacida Maya y corrió fuera de la casa, sus lágrimas mezclándose con la tormenta. En su corazón la fe en esa mujer murió para siempre. Y sin embargo, ahora aquella misma mujer aparecía con un rostro apacible pronunciando disculpas tardías. Huyen lo sabía, nadie cambia de la noche a la mañana. Esa suavidad era solo una máscara que escondía otra intención. Y lo que más la aterraba era Maya. Aquella que antes fue rechazada, ahora quizás se había convertido en el objeto del deseo de una abuela solitaria, arrepentida o egoísta. ¿Querría arrebatársela en nombre del amor familiar o solo buscaba llenar el vacío de su propia conciencia? Afuera, el viento comenzaba a soplar con fuerza. Las hojas del alero susurraban como voces del destino. Huyen abrazó a Maya dormida en sus brazos
y dejó caer lágrimas sobre su cabello que olía a leche tibia. Sabía que si la tormenta se acercaba no volvería a huir. Esta vez se mantendría firme, impulsada por todo el amor y la fuerza instintiva de una madre. Porque en un mundo lleno de mentiras, solo una verdad brillaba con fuerza en su corazón. Nadie, ni siquiera la sangre de su sangre, tenía derecho a arrebatarle a su hija la pequeña pero poderosa luz de su vida. En los últimos días en la mente de Huyen resonaban pensamientos extraños. Aunque intentaba apartarlos, no lograba encontrar la paz. Una sensación de inquietud se colaba en cada instante, como si algo estuviera a punto de suceder. Y tal como presintió en aquella tarde fría, la persona que menos deseaba ver volvió a aparecer. El suave golpeteo en la puerta rompió el silencio, pero Huyen reconoció enseguida aquella voz del otro lado. Permaneció inmóvil unos segundos, el corazón encogiéndosele antes de decidirse a abrir. Su suegra, la mujer que había convertido su matrimonio en una larga cadena de días amargos, estaba allí frente a ella con la misma mirada afilada y el mismo aire altivo de siempre. Huyen se esforzó por mantener la calma y preguntó con voz fría: «¿Otra vez ha venido? ¿Qué quiere ahora?». La mujer vaciló un instante, luego suspiró tratando de suavizar su tono. «Esta vez he venido a pedirte algo una vez más. ¿Podrías escribir una solicitud para que Tuk sea liberado antes de cumplir su condena?». Al oír aquello, Huyen sonrió con amargura. Dentro de ella se agitó una mezcla de cansancio y tristeza. «Ya se lo he dicho antes. No tengo nada que ver con ustedes ni quiero volver a tenerlo». El aire se volvió denso, pesado. La suegra la miró fijamente. Por un momento sus ojos se suavizaron, pero enseguida reapareció la dureza de siempre. Su voz se alzó aguda, cortando el silencio como un cuchillo. «Qué desagradecida eres. Si no fuera por Tuk, tú no tendrías la vida que tienes ahora. Te fuiste de casa para correr detrás de otro hombre, deshonraste a mi familia, y aún tienes el descaro de hablarme así». Huyen se tensó, pero ya no era la joven nuera de antes, aquella débil, temerosa, siempre bajando la cabeza ante la humillación. Alzó el rostro y la miró directamente a los ojos con una voz firme y serena. «Cuide sus palabras. Tuk y yo estamos divorciados. Entre nosotros no queda ningún vínculo ni legal ni emocional. No tiene derecho a venir aquí, mucho menos a difamarme». La suegra se quedó inmóvil. Quizás no esperaba que Huyen pudiera responderle con tanta determinación. Sus ojos parpadearon sorprendidos, mezclando incredulidad y rencor. Pero enseguida su orgullo volvió a imponerse. «Eres cruel. Aunque estén divorciados, él fue tu marido, el hombre con quien compartiste la vida. Está sufriendo en prisión. ¿Y tú no sientes ni un poco de compasión?». Huyen esbozó una sonrisa triste. Si realmente amara a su hijo, lo habría enseñado a ser una buena persona antes. Ahora ya es tarde. No puedo salvar a quien destrozó mi vida. El silencio cayó de nuevo. Afuera la lluvia comenzaba a caer suavemente, golpeando los cristales, como los latidos del corazón de Huyen, constantes pero pesados. La mujer observó el pequeño apartamento sencillo pero cálido. Ese refugio que Huyen había construido con esfuerzo después de tantas tormentas. Tal vez en ese instante comprendió que la mujer frente a ella ya no era la misma, no la nuera sumisa de antes, sino alguien que finalmente había aprendido a protegerse. La suegra quiso decir algo, pero se contuvo. Dio media vuelta y se alejó, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos en el suelo frío. Huyen permaneció inmóvil, mirando la puerta cerrada. No sentía rabia, solo una melancolía serena. Aquella mujer, por cruel que fuera, seguía siendo una madre desesperada, aferrándose a una esperanza mínima para su hijo perdido.
Pero para Huyen ese pasado había terminado. Sabía que para encontrar la paz a veces había que tener el valor de dar la espalda, aunque el corazón aún doliera. Afuera la lluvia seguía cayendo silenciosa. Un capítulo de su vida acababa de cerrarse con suavidad, pero para siempre. El ambiente en la pequeña casa se volvió sofocante después de la tensa confrontación. La suegra, con el rostro enrojecido por la furia, aún no estaba dispuesta a detenerse. Las palabras venenosas salían de su boca como cuchillos que cortaban el aire. Huyen permanecía inmóvil, las manos temblando por la contención. No quería discutir más, solo deseaba que aquella mujer se marchara y le devolviera un poco de paz. Pero la suegra no cedía. En un arrebato de ira se lanzó hacia el interior, derribando el jarrón de flores sobre la mesa. Su voz chillona retumbó en las paredes. ¿Crees que romper con mi familia te libra de todo? Mujer traidora, mereces ser castigada. El sonido del cristal rompiéndose resonó como un trueno. Huyen se quedó paralizada con las lágrimas desbordando por la rabia contenida. «Basta ya, esta es mi casa», gritó su voz temblorosa pero firme. La mujer no escuchó. En un ataque de locura arrancó el marco de fotos de la pared y se preparó para lanzarlo al suelo. Pero justo en ese momento la puerta se abrió de golpe. Se oyó el sonido apresurado de unos pasos y una voz masculina grave y poderosa. «¿Qué está haciendo aquí?» Huyen se giró bruscamente. Era Ye, el hombre que había estado a su lado los últimos 2 años, el que le devolvió la fe en la vida. Acababa de llegar del trabajo aún con la camisa empapada por la lluvia. Su rostro mostró una breve sorpresa antes de transformarse en pura ira. Avanzó hasta colocarse frente a Huyen, su mirada fría como el acero fija en la intrusa. Esta es la casa de Huyen. Si sigue destruyendo cosas, llamaré a la policía ahora mismo. La mujer se quedó inmóvil con la mano levantada en el aire. Por un instante la duda cruzó sus ojos, pero pronto fue reemplazada por el desprecio de siempre. «Ah, claro. Así que ahora están juntos oficialmente. ¿No les da vergüenza?», escupió las palabras con veneno. Ye no se inmutó. Se mantuvo erguido, su voz firme y cortante. «No tenemos nada que esconder. Huyen y yo estamos legalmente casados, reconocidos por la ley. Usted no tiene derecho a venir aquí a causar problemas. Si continúa, llamaré a la policía». El silencio cayó de repente. Solo se oía el golpeteo de la lluvia afuera y las respiraciones agitadas de los tres. La suegra lo miraba fijamente, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Aquella verdad golpeó con fuerza su orgullo herido. Tú te atreviste a casarte con otro mientras mi hijo sigue vivo», gritó la voz quebrada por la rabia. Huyen de pie detrás de Ye. Tenía los ojos enrojecidos, pero ya no había miedo en ellos. Dio un paso adelante, tomó la mano de él y susurró: «Déjame hablar». Luego miró directamente a la mujer con voz serena pero llena de determinación. «Tuk eligió su camino. Y yo tengo derecho a elegir mi felicidad. Usted no puede seguir usando el pasado para encadenarme». La suegra tembló, sus ojos ardían de odio, pero en lo más profundo de su mirada se percibía algo roto, el orgullo, la fe, o quizás la impotencia de una madre que lo ha perdido todo. Ye dio un paso más, su tono grave y firme. «Es mejor que se marche. Huyen ya no es su nuera. Respete su vida y déjela en paz». Ella apretó con fuerza el bolso entre las manos, dio media vuelta y se encaminó hacia la puerta. Antes de salir, lanzó una última mirada amarga. «Ya verán. El cielo no perdona a los que traicionan». La puerta se cerró con un golpe sordo. En la habitación solo quedó el suspiro de Huyen y el calor de la mano de Ye entrelazada con la suya. Afuera la lluvia seguía cayendo suavemente, pero dentro de su corazón, el cielo empezaba por fin a despejarse.
La puerta se cerró lentamente y la habitación quedó envuelta en silencio. Solo se oía la lluvia golpeando el alero y las respiraciones agitadas de ambos. Huyen permanecía de pie con los hombros temblorosos. Todas las emociones dentro de ella parecían estallar a la vez: miedo, dolor y una extraña sensación de alivio. Ye seguía sosteniendo su mano. Su mirada, antes dura y furiosa, ahora se había suavizado. En ella solo quedaban la preocupación y el cariño. ¿Estás bien?, preguntó con voz grave y cálida. Huyen negó suavemente con la cabeza, los ojos enrojecidos brillando con lágrimas contenidas. No pasa nada. Solo que no imaginé que todo llegaría tan lejos. Ye recorrió la habitación con la vista. Los muebles seguían desordenados por la discusión anterior. Suspiró y se agachó para recoger los pedazos de cristal que cubrían el suelo. No tienes por qué temerle más, dijo mientras los depositaba en el cubo de basura. A partir de ahora me tienes a mí. Aquellas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Huyen. Sintió que las murallas que había levantado durante años empezaban a desmoronarse. Había pasado tanto tiempo defendiéndose sola, ocultando el dolor tras una máscara de fortaleza. Pero bastaron unas pocas frases sinceras para romper ese muro. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosas y sinceras. Ye volvió a su lado, la abrazó con ternura y la sostuvo entre sus brazos. «Has soportado demasiado, Huyen», susurró. «Ya no tienes que ser fuerte todo el tiempo». Ella apoyó la cabeza en su hombro, empapando con lágrimas su camisa. Su voz salió entrecortada. «Creí que era fuerte, pero sigo siendo débil. Tengo miedo de que el pasado vuelva, de que nunca me dejen en paz». «Nadie volverá a hacerte daño», respondió él con firmeza. «Has hecho lo correcto, te has levantado después de todo. Y yo estaré contigo pase lo que pase». Sus palabras eran suaves pero sonaron como un juramento. En sus brazos cálidos el corazón de Huyen empezó a calmarse. Alzó la vista y se encontró con los ojos de Ye. En ellos no solo había amor, sino también respeto, fe y promesa. «¿No te importa lo que la gente diga?», preguntó ella en un susurro apenas audible. Ye sonrió acariciando su cabello con ternura. «La gente puede hablar toda la vida, pero eso no cambiará lo que siento por ti. Tu pasado no es una mancha, es la prueba de tu valentía y tu fuerza». Huyen lo miró largo rato. Una última lágrima resbaló por su mejilla, pero esta vez era de felicidad. Afuera la lluvia había cesado. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo la cortina con un tono anaranjado y cálido. La habitación que minutos antes había sido escenario de una tormenta, ahora respiraba paz. Huyen se acurrucó en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. En ese instante comprendió que todo lo roto quedaba atrás. Su vida, llena de cicatrices y miedos, por fin tenía un nuevo comienzo, uno basado no en la dependencia, sino en el amor y el respeto mutuo. Ye le acarició la espalda y murmuró: «Mañana arreglaré todo lo que se rompió. Pero esta noche solo descansa. Deja que todo se vaya como la lluvia que acaba de pasar». Huyen asintió con una sonrisa entre lágrimas. Afuera, el cielo se despejaba lentamente y el aroma de la tierra mojada entraba por la ventana. En ese momento supo que su vida realmente había cambiado de página, una página nueva, escrita con amor y serenidad. Huyền và anh Đệ đã quyết định trở về thuê một mảnh đất mới và xây dựng ngôi nhà trên đấy. Sau bao khó khăn và vất vả thì anh Đệ
và Huyền cũng đã gom được số tiền để xây nhà. Tuy nhiên họ rất vui vẻ cùng nhau xây dựng căn nhà bằng tre mới này. Anh Đệ đã vác di chuyển những cây tre mới vào về nhà. Những cọc tre lớn được dựng làm cột. Thì một mình anh Đệ thì không thể là hoàn thành nhanh trước khung nhà được, anh phải nhờ một người bạn của mình. Thì người bạn này đã nhanh chóng đến nơi. Họ sẽ cùng nhau làm việc và xây dựng ngôi nhà bằng tre này. Huyền thì đi chợ bán những mớ rau mà mới kiếm được để có tiền làm bữa ăn mới cho gia đình. Một ngày của trôi qua rất là nhanh, thì cuối cùng thì khung nhà đã hoàn thành, còn thiếu phần mái và ốp tường thì họ sẽ hoàn thành sau. Chúng ta cùng đón xem là căn nhà mới của họ sẽ hoàn thành như thế nào nhé.